Bienvenidos una vez más al curso de Principios de Interpretación Bíblica. En este segundo video, nosotros estudiaremos la lección número 2, titulada Paso 1, Observación. Como lo mencionamos en nuestro video anterior, el método interpretativo que nosotros estaremos utilizando en este curso consta de 3 pasos. El primero es la observación, el segundo la interpretación y el tercero es la aplicación. En este video nosotros estaremos estudiando más a detalle el primer paso y lo haremos enfocándonos en nuestro estudio de versículos particulares, versículos por separado. Estos versículos pueden ser parte clave en nuestro estudio de pasajes más extensos que eventualmente también estaremos estudiando. E inclusive pueden ser parte clave en nuestro estudio de libros en general, libros completos. Lo que nosotros estamos tratando de responder en este primer paso de la observación es la pregunta: ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué es exactamente lo que yo estoy leyendo en mi Biblia? La observación es un paso esencial. Es uno de los pasos más importantes que nosotros podamos tomar, ya que los resultados que nosotros obtengamos de nuestras observaciones nos proveerán los materiales necesarios para una interpretación más adecuada y para que eventualmente nosotros podamos aplicar el texto de manera más concreta y de manera más oportuna. La observación, por lo tanto, es esencial. Y para ayudarnos a esto, nosotros haremos utilidad de 2 sets de herramientas. El primero de ellos es el texto mismo, el texto que nosotros vamos a estar observando. Y el segundo set de herramientas son preguntas que nosotros le haremos al texto y que haremos del texto. Lo que nosotros estaremos tratando de hacer es hacer el mayor número de preguntas para que nosotros podamos descubrir y analizar el mayor número de detalles contenidos del texto. Tomemos, por ejemplo, un versículo encontrado en Hechos 1:8, que dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera introductoria y como ejemplo de lo que nosotros vamos a estar estudiando en esta lección, podemos ver que lo primero que hicimos es acercarnos a nuestra primera herramienta, el texto. Lo leemos y tratamos de entenderlo. Después haremos uso de nuestro segundo set de herramientas, preguntas. Hay varias cosas que nosotros podemos preguntarnos en este pasaje. Hay varias cosas que nosotros podemos descubrir. Una pregunta que nosotros podemos hacerle al texto es: ¿cuál es la primera palabra que viene en el versículo? Esta pregunta es importante porque, como vemos, la primera palabra de Hechos 1:8 es la palabra pero. Esta palabra nos indica que hay una conexión entre el versículo que estamos estudiando y los versículos que vinieron anteriormente. Vemos, por ejemplo, que en Hechos 1:6 los discípulos le preguntan a Jesús cuándo es que va a ser establecido el reino. A esto Jesús responde: no es de vosotros conocer los tiempos. No es competente a vosotros que conozcan cuándo es que van a suceder las cosas de las cuales están preguntando. Pero lo que ustedes sí pueden saber es lo siguiente. Como vemos, nuestro versículo forma parte de una respuesta más extensa de parte de Jesús, que a la vez forma parte de una conversación todavía más extensa y alargada entre los discípulos y Jesús. Nosotros no podemos estudiar este pasaje por separado, sin tomar en cuenta el contexto literario en el que se encuentra. Otra pregunta que nosotros podemos hacerle al versículo es: ¿quiénes son los que están involucrados en este versículo? Como vimos, el versículo empieza: pero recibiréis. Y está asumiendo ahí a unas personas involucradas, que son ustedes, o vosotros recibiréis. ¿A quiénes se refiere? Bueno, como vimos, se refiere a los discípulos. Jesús aquí le está hablando a los discípulos de algo que va a suceder, que les va a suceder a ellos. Esta pregunta es importante porque en otras ocasiones en la Biblia nosotros leeremos pasajes
en los cuales una persona le está hablando a otra, pero se está refiriendo a otro set de personas. Por ejemplo, sería muy diferente si el versículo dijera, pero ellos recibirán, pero ellas recibirán. Ahí sería Jesús hablándole a los discípulos acerca de otro grupo de personas. Y más personas estarían involucradas dentro del versículo. En este caso no es así, y los únicos involucrados son Jesús y los discípulos. Jesús les está hablando a ellos acerca de ellos, no acerca de alguien más. Esto es importante que nosotros notemos en cada una de las narrativas que nosotros leamos en nuestra Biblia. Otra pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿cuál es el verbo de este versículo y cómo es que funciona? Como vemos, el primer verbo dice, pero recibiréis o ustedes recibirán. Es importante notar cómo funciona este verbo dentro de la oración y dentro del pasaje. Como vemos, es un verbo en tiempo futuro. Lo que nosotros debemos empezar a estudiar es cuándo ocurrieron estas cosas de las cuales está hablando Jesús. Ya al notar que es un verbo en futuro, podemos concluir que no es algo que ha sucedido en el pasado, o no es algo que está sucediendo mientras Jesús está hablando, sino es algo que va a suceder después de la conversación. ¿Cuándo sucedieron las cosas? ¿Fueron días, meses o años después de la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos? ¿O es algo que todavía no ha sucedido y que todavía nosotros estamos esperando que sucedan? Nuestro estudio de este verbo y lo que nos puede indicar es esencial para que nosotros entendamos el mensaje del versículo. Otra pregunta que nosotros podemos hacer, ¿qué es lo que está siendo afectado por este verbo? ¿Qué es lo que los discípulos van a recibir? La respuesta a esto es, ustedes recibirán poder. Nuestro estudio de las enseñanzas de Jesús en los Evangelios y de las enseñanzas de los apóstoles en el libro de Hechos nos ayudarán a entender exactamente quién es este poder del que se está hablando, cuáles son las características de este poder. Y nosotros podemos entender un poco mejor qué es lo que se está prometiendo, qué es lo que Jesús le está prometiendo a sus discípulos. Como vemos en este ejemplo, hay varias preguntas que nosotros podemos hacerle al texto. Varias preguntas que pueden continuar y continuar. Lo que nosotros tratamos de hacer en la observación es simplemente leer para poder entender. El propósito es que nosotros entendamos claramente lo que la Biblia dice. Como mencionamos, la pregunta que nosotros tratamos de buscar responder es, ¿qué es lo que dice el texto? Pero la meta en sí es que nosotros podamos entender claramente lo que el texto dice. Utilizaremos dos sets de herramientas, el texto y preguntas. En nuestro primer set, que es el texto, nosotros podemos aplicar varias actividades que nos ayudarán a leer para entender. La primera práctica que nosotros podemos hacer con nuestra primera herramienta, el texto, es leer repetidamente el pasaje o el versículo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros debemos leer continuamente y repetidamente el mismo pasaje, porque cada vez que nosotros nos acerquemos al texto, nosotros vamos a descubrir nuevos detalles que tal vez en nuestra primera lectura no habíamos captado de manera tan clara. Lo que nosotros estamos buscando es que nos familiaricemos con el texto, de tal manera que nosotros lleguemos al punto que después de leer el pasaje, nosotros podamos parafrasear o abreviar el mensaje del texto. Lo que nosotros podemos decir de Hechos 1:8 es que Jesús está hablando con sus discípulos y les está prometiendo que ellos van a recibir un poder, el cual los ayudará a ser testigos, empezando desde Jerusalén, continuando en Judea, en Samaria, y que al final llegará a toda la tierra el mensaje que ellos van a proclamar. Nosotros aquí estamos parafraseando, estamos abreviando lo que el texto dice. Y lo podemos hacer porque hemos leído el texto detenidamente y hemos entendido el mensaje. Otra práctica que nosotros podemos utilizar en nuestra
en nuestro manejo de nuestra primera herramienta, el texto, es leer el texto o el versículo en diferentes versiones. Nosotros estamos privilegiados en nuestro idioma español en tener varias versiones que nos ayudarán a entender este texto de manera más clara. Hay versiones que usan un lenguaje un poco más antiguo del que nosotros utilizaríamos el día de hoy. Por ejemplo, en este caso están utilizando el verbo recibiréis. En mi caso particular, siendo yo de México, yo no utilizo este tipo de verbos en futuro que terminan en eis o ais. Yo lo diría de manera más común. Ustedes recibirán. Hay versiones de la Biblia que utilizarían este tipo de lenguaje. El mensaje es exactamente lo mismo, pero la manera de expresarlo se adapta a las diferentes audiencias. Tengo amigos en Centroamérica y en Sudamérica que utilizan un lenguaje diferente al que yo utilizo en México, maneras de expresarse de manera diferente. Hay versiones de la Biblia que van a ser más aptas para que ellos puedan entender de manera más clara y se familiaricen de mejor manera con el texto. Por lo tanto, mientras más versiones de la Biblia nosotros utilicemos, más familiarizados nosotros vamos a estar y más atención nosotros podemos prestar a los detalles que tal vez en nuestra primera lectura de una sola versión nosotros no captaríamos. En nuestro primer uso de la primera herramienta, por lo tanto, nosotros podemos enfatizar dos prácticas: leer el texto repetidamente y leerlo en cuantas versiones sea posible. Esto nos ayudará a entender claramente. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida diaria a leer varias cosas. Cuando salimos a la calle, leemos letreros y anuncios. Cuando nosotros estamos usando nuestro celular, nosotros leemos varias cosas. Cuando nosotros mandamos mensajes, simplemente para que usted pudiera accesar este video, tuvo que haber leído varias cosas. Nosotros que estamos acostumbrados a leer, podemos perder ese entendimiento que debe ser un poquito más completo cuando nosotros leamos algo. A veces cuando nosotros leemos la Biblia misma, nosotros podemos a veces simplemente leer y en unos minutos o segundos olvidar el mensaje de lo que hemos leído. Cuando nosotros empecemos a estudiar el texto de manera más profunda y detallada, como lo estamos tratando de hacer en este curso, la primera meta que nosotros debemos alcanzar es leer el texto para que lo podamos entender a la mayor profundidad posible. En nuestro primer set de herramientas, que es el texto, y en sus diferentes versiones, nosotros debemos buscar eso, leer para entender. Pero también utilizaremos un segundo set, como mencionamos, las cuales son preguntas que nosotros le haremos al texto. Estas preguntas se pueden dividir en tres clases: preguntas de investigación, preguntas gramaticales y preguntas de detalles del texto mismo. ¿A qué nos referimos con esto? En el primer set de preguntas de investigación, nosotros estaremos preguntándonos cosas que tal vez el texto mismo no dice, pero que el contexto literario sí nos va a responder. Estas preguntas son: ¿quién es el que está hablando? ¿Y a quiénes les está hablando? Como vemos en Hechos 1:8, no dice exactamente Jesús le dijo a los discípulos, pero estudiando el contexto más a fondo nosotros podemos responder esta pregunta. Otra pregunta investigativa que nosotros podemos hacer es: ¿cuándo es que se dijeron estas cosas? ¿Cuándo es que Jesús dio esta promesa? Otra pregunta es: ¿dónde? ¿Dónde sucedieron estas cosas? ¿Fue al principio del ministerio de Jesús? ¿Fue después? En nuestra pregunta ¿cuándo? Y en nuestra pregunta ¿dónde? ¿En qué parte estaban ellos? ¿Podían ellos ver la ciudad de Jerusalén cuando Jesús estaba hablando estas cosas? ¿O estaban viendo el camino que iba a Samaria? ¿O tal vez estaban en una intersección que llevaba a las diferentes regiones que en ese mundo se conocían? Todas estas preguntas nos van a ayudar a resolver
qué es lo que está sucediendo realmente en el pasaje. Este primer set de preguntas de investigación nos van a ayudar a entender por qué es que se dijeron las cosas que se dijeron y cómo es que se dijeron, por qué se utilizó ese lenguaje en particular. Sin embargo, hay otro set de herramientas que nosotros también debemos utilizar cuando hagamos estas preguntas, y estas son las preguntas de gramática. Nosotros debemos analizar el texto mismo y cómo es que el texto en sí funciona. Preguntas como la que hicimos en nuestro ejemplo. ¿Cuál es el verbo de la oración? ¿En qué tiempo está el verbo de la oración? ¿Está en pasado, presente o futuro? ¿Es un verbo que pasó y ya dejó de efectuar su acción? ¿O es un verbo que está en pasado, pero los resultados siguen siendo parte de lo que nosotros vivimos ahora? ¿O es un verbo en futuro que no ha sucedido y que todavía podemos esperar la consumación de esa actividad? Tan importantes son los verbos como son los sustantivos en las oraciones. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el sujeto de la oración? En este caso, como vimos en Hechos 1:8, el sujeto eran ellos. Ustedes recibirán. Nosotros debemos aprender a identificar tanto el sujeto como los demás sustantivos que vienen en las oraciones. Los objetos directos, por ejemplo. ¿Qué es lo que recibirán? Ustedes recibirán poder. Y nosotros debemos investigar qué es este poder. Nosotros también debemos aprender a identificar los adjetivos o los modificadores de palabras. Hay muchos ejemplos en donde la Biblia nos habla, por ejemplo, de sacrificios vivos. ¿A qué se refiere con esta palabra de vivos? ¿Se refiere a que son seres que viven? ¿Cómo es que esta palabra vivos modifica a la palabra sacrificio que nosotros encontramos, por ejemplo, en Romanos 12:1? ¿Cómo es que este modificador o este adjetivo funge su función en la oración y en el pasaje? Hay también palabras que son preposiciones, que nos van a ayudar a entender dónde es que las cosas están sucediendo o en qué momento. Hay palabras también que son conjunciones, que van a conectar una oración con otra o una palabra con otra. Y nosotros debemos tomarlo en claro. Va a haber veces en que va a haber listas extensas, conectadas por conjunciones, que nosotros debemos aprender a identificar y tomar todo el set por completo y no separar una palabra de la otra y llegar a un resultado o a un significado del texto que el mismo texto no trataba de decir. Nosotros debemos familiarizarnos con la gramática, por lo tanto, de nuestro pasaje. Sería bueno que nosotros tuviéramos a la mano un diccionario que nos ayudara a entender las palabras que vienen en nuestro pasaje, cómo es que éstas funcionan y cómo es que están siendo utilizadas en nuestra traducción. Por eso es que utilizar diferentes traducciones también es bueno, porque las traducciones también van a prestar atención a estas funciones gramaticales y van a tratar de clarificar y hacer tan claro exactamente qué es lo que se escribió en los lenguajes originales del texto. Por lo tanto, tenemos hasta este momento dos tipos de preguntas. Las preguntas de investigación, las preguntas de gramática. Y por último, lo que nosotros podemos utilizar son preguntas de detalles particulares o específicos, detalles especiales del texto. Por ejemplo, una de estas puede ser la manera en que se contrastan elementos. ¿Cuáles son los contrastes que se están enfatizando en el pasaje? Otra cosa puede ser las oraciones condicionales. Si ustedes hacen esto, esto es lo que yo voy a hacer. Hay varias cosas en la que nuestro pasaje particular en la que nosotros estamos estudiando van a resaltar estos detalles especiales. Lo que nosotros estamos buscando, de nuevo, es que nosotros entendamos exactamente cómo es que el pasaje está hablando y cómo es que está desarrollando su tema principal. Como vimos, palabras que se repiten en nuestro video anterior también son esenciales. En las cartas de Pablo, en las cartas de Juan,
nosotros vamos a encontrar la palabra amor que se repite en varias ocasiones. La palabra saber también va a ser repetida en diferentes ocasiones. Nosotros debemos entender bien cuál es el concepto de amor del cual Juan está hablando en sus cartas y en el Evangelio. Los contrastes y las oraciones condicionales también van a ser importantes. Las comparaciones también van a ser un set especial. Como vimos también en nuestro video anterior, la palabra se compara a una luz que ilumina el camino. ¿Cómo es que esta comparación de dos elementos diferentes es que nos ayuda a entender cómo es que funciona la palabra en nuestras vidas? Nosotros debemos aprender a identificar estas comparaciones y saber cómo estas comparaciones funcionan. No podemos decir, por ejemplo, que la Biblia, como es una lámpara, es como una lámpara. Nosotros lo vamos a utilizar literalmente como una lámpara para alumbrar nuestros caminos cuando nosotros no veamos. No es así como la comparación está trabajando dentro de ese pasaje. Nosotros debemos ver cómo es que se contrastan y comparan las cosas, cómo es que se condicionan algunas cosas. Por ejemplo, vemos en el libro de Deuteronomio que varias veces Jesús les dice: yo voy a ser fiel a ustedes, pero ustedes no deben olvidarse de mí. Porque si ustedes se olvidan de mí, ahí está la condición, entonces cosas malas es lo que les va a suceder. No porque yo sea un Dios malo que me quiera vengar, sino porque son los resultados claros y simples de lo que sucedería si ustedes se olvidan de su relación conmigo. Muchas condiciones se ponen en la relación entre Dios e Israel, y nosotros debemos identificarlas también. Porque como dijimos, eventualmente nosotros tendremos que aplicar el texto y tendremos que ver cómo esas condiciones, esos contrastes, esas comparaciones y esas palabras clave que se repiten afectan ahora a nuestra vida diaria. Por lo pronto solo tenemos que aprender a identificarlas, identificar estos patrones que se repiten, cómo es que el texto funciona en sí mismo. Por lo tanto, tenemos dos herramientas. La primera es, como dijimos, el texto, y debemos de leerlo repetidamente y en versiones diferentes para poder familiarizarnos con él. El segundo set de herramientas son preguntas, que se pueden dividir en preguntas de investigación, en preguntas de gramática y en preguntas de detalles especiales del texto. ¿Cómo es que el texto está funcionando? Algo que nosotros podemos recomendarle, ahora que usted va a empezar a aplicar estos principios de observación en su estudio de versículos particulares, es que lea el texto y lo copie a mano en alguna hoja, donde el texto quede por separado y al centro de la hoja. Usted así se va a familiarizar. Lo que puede empezar a hacer es leer el texto en diferentes versiones y encontrar una versión en la que usted se sienta más familiarizado y en la que usted pueda comprender de manera más clara el mensaje. Al escribirlo, usted se estará familiarizando todavía más con el pasaje. Escríbalo al centro de una hoja. Ya está usted utilizando su primera herramienta, el texto. Está poniendo ahí en la mesa o en el papel lo que usted va a estar analizando. Y ahora empieza a hacer uso del segundo set de herramientas, las preguntas. Empiece con las preguntas investigativas. ¿Dónde es que sucedieron las cosas? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes son los que están involucrados en el pasaje? Y escríbalos a los márgenes de su hoja donde escribió el pasaje. Escriba las preguntas y las respuestas. Como dijimos, el texto en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, le va a proveer con la información. El contexto más general, literario del pasaje, le va a proveer con las respuestas que usted necesita. Después vaya a las preguntas gramaticales. Puede usted observar los verbos. Subraye todos los verbos en su texto. Circule los sustantivos. Ponga dentro de un cuadro las conjunciones o dentro de un triángulo las preposiciones y vea cómo éstas están siendo parte del pasaje y cómo funcionan.
Si hay palabras que se repiten, usted puede subrayarlas con el mismo color. Todo esto es para que nosotros empecemos a poner más atención a lo que el texto está diciendo. Por último, usted puede empezar a notar los detalles especiales. Como dijimos, hay palabras que se repiten, hay contrastes que están mostrando las diferencias entre dos elementos o entre dos maneras de ver las cosas. Hay comparaciones. Todo esto es lo que nosotros debemos empezar a ver y empezar a notarlo y a escribirlo en esta hoja donde nosotros estamos estudiando. Al final, nosotros podremos ver cómo es que el pasaje está trabajando en sí. La meta, como lo dijimos y lo repetimos, es que nosotros leamos para entender. Al final de este estudio, lo que usted puede hacer es escribir un pequeño resumen, una abreviación o paráfrasis de lo que dice el versículo. Tal vez al pie de la página puede escribir esto y abreviar en sus palabras cuál es el mensaje del texto. Estos son los primeros pasos que nosotros vamos a empezar a tomar en este paso de la observación. Vamos a después empezar a aplicar los mismos principios en nuestro estudio de pasajes más extensos en la Biblia. Por lo pronto, nosotros podemos empezar aquí. El libro que usted está estudiando le provee de ejemplos y de ejercicios que le ayudarán a poner en práctica estos pasos. De nuevo, la meta es que leamos para entender claramente lo que el pasaje está diciendo y en este caso, lo que un versículo solo nos está diciendo. En nuestra próxima lección nosotros empezaremos a aplicar estos principios, como dijimos, a pasajes más extensos. Los principios son los mismos. Tal vez la manera de aplicarlos va a variar un poco debido a que más versículos van a estar involucrados. Esperemos que nos acompañe en nuestra siguiente lección. Como vimos, este solo es el primer paso, donde empezamos a observar lo que dice el texto. Vamos a seguir adelante con los siguientes pasos, la interpretación y la aplicación. Por lo pronto, hasta aquí dejaremos esta lección, esperando que nos acompañe en el siguiente video. Muchas gracias.